Buenas chicos, ¿qué tal estamos? El objetivo de hoy, a ver si nos da tiempo, es acabar el tema 6. Vamos a ver dos conceptos muy sencillitos y luego empezaría el tema 7 con la base fundamental que es la minimización del coste. Y con eso lo dejaremos por esta semana. Mañana haremos ejercicios de todo lo que hemos estado viendo del tema 6. Haremos todos los que pueda del tema 6 y a lo mejor alguno más del tema 7 con lo que veamos hoy. Hay bastante materia que voy a tener que quitar, porque obviamente el tema 7 en completo no se puede dar, es bastante materia. Con lo cual, la semana que viene, sobre todo, cuando ya tenga más perfilado qué es lo que vamos a ver del todo y no, ya os avisaré. ¿Vale? De momento, lo que veamos hoy, todo lo que veamos en los vídeos, entra seguro en el examen. Entonces, seguimos con el tema 6 y vamos a ver los rendimientos que puede tener, los tipos de rendimientos que puede tener una función de producción. El concepto lo aplicaremos luego a los costes, con lo cual realmente veréis que es lo mismo, aplicado tanto a la producción como a los costes, pero bueno, en el tema 6 de momento vamos a hablar de la producción. Entonces, ¿de qué se basa la idea de los rendimientos de la producción? Es básicamente la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre o cuánto varía, si queréis, en porcentaje la producción si aumento todos los factores en un cierto porcentaje? El concepto también se parece un poco al concepto que veíamos de la elasticidad en el consumo, ¿vale? Es simplemente ver cuánto va a variar una cantidad, en este caso una variable, en este caso la producción, al variar otras variables, los factores de producción. Entonces tendremos una función de producción, generalmente Q, que será una función de capital K y trabajo L. Entonces, muy importante, cuando hablamos de rendimientos a escala, lo que hacemos es preguntarnos cuánto en porcentaje aumenta la producción cuando, como pongo aquí, aumentan todos los factores en el mismo porcentaje. ¿Vale? A escala implican que varían todos los factores. Entonces, ¿cómo vemos ese porcentaje? Lo que nos vamos a preguntar es si la cantidad aumenta en un porcentaje mayor que el que han aumentado los factores, aumenta en un porcentaje igual al que han aumentado los factores o aumenta en un porcentaje menor al que han aumentado los factores. ¿Vale? Por ejemplo, si los factores, si yo tengo 50 trabajadores, ¿de acuerdo? Y al mes siguiente tengo 60, los factores, por ejemplo, han aumentado en este caso, un 20%. ¿Vale? Los factores aumentan, voy a poner si aumentan los factores un 20% y debido a que tengo más trabajadores, un 20% más, la producción aumenta un 20%, como tanto los factores como la producción aumentan al mismo valor en porcentaje, tendríamos rendimientos constantes. Y se pone la coletilla cuando aumentan todos los factores a escala. Si los factores, voy a seguir con el mismo ejemplo, aumentan un 20% y a consecuencia de tener más factores produzco más, pero el aumento de la producción es solo, por ejemplo, del 10%, aumenta pero menos de lo que han aumentado los factores, estos son rendimientos, lo pongo ya así, decrecientes a escala. Y finalmente, si aumento los factores en un cierto porcentaje, por ejemplo 20%, y al tener más factores produzco más,
aumenta la producción y aumenta en un porcentaje mayor, por ejemplo un 30%, algo mayor que 20, tendríamos rendimientos crecientes a escala. Vale. Dada una función, ¿cómo podemos saber si tenemos rendimientos constantes, decrecientes o crecientes a escala? Para ello utilizaremos un concepto matemático que ya habéis visto en matemáticas, que es el grado de homogeneidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Tendremos una función de producción. Lo que haremos es multiplicar cada uno de los factores por el factor t. Y al multiplicar cada uno de los factores por t, tendremos una producción distinta que estará multiplicada por t elevada a un valor. Ahora pondré un par de ejemplos para que lo veáis. Según cómo sea ese valor, ese exponente, tendremos rendimientos constantes, crecientes o decrecientes. Crecientes serán cuando el exponente alfa sea mayor que 1. Constantes cuando el exponente alfa sea igual que 1. Y decrecientes cuando sea menor que 1. Entonces, vamos a buscar un ejemplo de cada. Empezamos por constantes. Suponed que tenemos esta función de producción, 2k más L. Es decir, que teniendo k y L, sabiendo los valores de k y L, podría obtener el valor de la producción de mi empresa. Entonces, si no nos dan los valores de k y L y sus aumentos, es decir, hay que estudiar teóricamente qué va a pasar con los rendimientos de esa función, lo que haríamos es, como he puesto aquí, lo siguiente. Primero, 2, en vez de k pondríamos t por k, más, en vez de L, t por L. ¿Vale? Simplemente multiplicamos tanto k como L por el factor t. Y lo que hacemos ahora es intentar sacar la t fuera de la ecuación, de la expresión, ¿vale? Juntar todas las t's en una sola. Aquí es muy fácil, sacaríamos factor común t, que multiplicaría a 2 por k más L. ¿Vale? Simplemente sería aquí sacar factor común t y nos quedaría esto de aquí. ¿Y esto qué es? Esto es t por la función que teníamos original. La pregunta es, ¿cuál es el exponente de t? 1. Por tanto, esta función, como el exponente de t es 1, tiene rendimientos constantes a escala. Vale, segundo ejemplo. Imaginad, por ejemplo, q igual a k por L. Haríamos lo mismo. Cogemos y hacemos, en vez de k, ponemos t por k. En vez de L, ponemos t por L. Yo generalmente, para que no os confundáis, cada vez que aparece una variable, la pongo entre paréntesis y multiplicada por t. ¿Vale? En vez de k, paréntesis, t por k. En vez de L, paréntesis, t por L. Porque si no, a veces os confundís con los exponentes de k y de L. Y yo, generalmente, si lo hacéis así, encuentro que tenéis menos problemas. Aunque, obviamente, no es necesario poner los paréntesis. ¿Cómo seguimos? Una vez que hemos multiplicado los factores por t, como antes, intentamos sacar la t fuera de la expresión. Entonces, muy fácil, aquí tenemos t por k por t por L, esto es t cuadrado por k por L. ¿Y qué es esto? K por L es justamente la expresión de la producción, con lo cual esto es t cuadrado por q. ¿Vale? Os tendrá que quedar siempre t elevado a algo por q, la función de producción original. Y de nuevo, una vez que lo tengáis ya así, miramos el exponente de t, que es 2. 2 es mayor que 1, por tanto, esta función tiene rendimientos crecientes a escala. Perdón, aquí hay que añadir
No es obligatorio, pero ponerlo, hay que ponerlo. Y por último, vamos a ver una decreciente. A ver qué se me ocurre. Pues k elevado a un cuarto por l elevado a un cuarto. ¿Vale? Generalmente veis, van a ser también Cobb-Douglas como las funciones de utilidad que veíamos en los temas 3, 4 y 5. Aquí haríamos lo mismo. Aquí vamos a ver por qué es importante lo de los paréntesis que decía yo. Aquí no es, a la hora de multiplicar por t por k elevado a un cuarto. Aquí es, en vez de k, t por k elevado a un cuarto. Por paréntesis, en vez de l, t por l elevado a un cuarto. ¿Vale? Por eso digo que es mejor los paréntesis, porque si no, muchas veces en los exámenes ponéis t, k elevado a un cuarto y solamente le veis a un cuarto la k. Y no. Es t por k, todo ello elevado a un cuarto. ¿Vale? Modificamos la k y la l. Y exactamente igual que antes, intentamos sacar las t's fuera y tendríamos t, sacamos factor común, que sería t elevado a un cuarto por t elevado a un cuarto, esto es, se suman exponentes, t elevado a un medio por k elevado a un cuarto por l elevado a un cuarto. Y esto es t elevado a un medio por la función de producción que teníamos original y ya estaría. Como el exponente es un medio, menor que 1, esta función tiene rendimientos decrecientes a escala. Tan sencillo como eso. Entonces, típico ejercicio es, os damos una función, con ella analizáis qué tipo de rendimientos tienen y luego una pregunta pues sería, ¿cuánto aumentaría en porcentaje la producción si aumento los factores en un 40%? ¿No? Y te doy dos opciones, un 20 o un 80%. Bueno, pues según cómo sean los rendimientos, o crecerá menos o crecerá más. Con lo cual, si solamente os doy dos opciones, 20 o 80, según qué tipo tenga, pues será una de las dos. Vale, y con eso tendríamos ya el concepto de rendimientos a escala. Generalmente, esto es más teoría y no lo voy a preguntar, pero bueno, para que lo tengáis, porque sí que siento que en el mundo económico se suele llamar así, cuando hay rendimientos crecientes a escala, se suele decir que hay economías de escala. Y cuando hay rendimientos decrecientes, se suele decir que hay deseconomías de escala. Generalmente, cuando hablamos de... Esto se utiliza menos, pero economías de escala sí que se utilizan bastante. Por lo menos en lo que trabajo yo, un poco más. Vale, pasamos ya de ese tipo de conceptos a analizar la productividad total, media y marginal. Vale. Para ello vamos a hacerlo en un marco bastante sencillo de corto plazo. ¿Corto plazo qué significa? Significa que el capital tiene un valor fijo, ahora voy a poner constante, y lo que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando varía el factor trabajo. ¿Vale? Generalmente asumimos que el capital, por ejemplo, pues es el valor de mis edificios o de mis oficinas, de la maquinaria, factor que a lo mejor es más costoso de variar y en el corto plazo pues es más fácil de contratar más personal o despedir personal. Entonces, vamos a ver a corto plazo qué ocurre si el capital es fijo, pero sí que puedo modificar de forma más simple el valor del trabajo, el factor trabajo. Entonces, productividad total simplemente sería coger la función de producción, una vez que nos digan cuál es el valor del capital y ponerla en función de él. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo y trabajaremos con ese ejemplo todo el rato. Voy a coger... A ver, que lo pongo por aquí. Bueno, lo puedo poner directamente aquí.
Q igual a K cuadrado L elevado a un medio, ¿vale? Por poner algo. Si es un poco más complicada, que si no, si es muy sencilla, es difícil a veces de ver todo. Entonces, supongamos que me dan esta función de producción y me dicen que a corto plazo el valor del capital es igual a 2. Con esto simplemente iría la función de producción, sustituyo K por el valor que me dan, que me dicen que es 2, y sería 2 al cuadrado, que es 4 por L elevado a un medio. Y esta sería la productividad total del factor trabajo. El nombre la verdad es que suele llevar un poco engaño porque productividad suele tener más que ver con lo que produce cada individuo, cada trabajador. Al menos en macro, cuando lo veáis, es así. Y esta función de producción, comúnmente es más conocida como producción total, no productividad total. Pero bueno, a nivel teórico se llama productividad total. Simplemente no os liéis. Cuando aparezca la palabra total, significa la producción total de una empresa en base a el trabajo. Segundo factor, productividad media. Esta es la total, vamos con la media. La media, ¿qué es? Lo que produce cada trabajador, ¿vale? Sí que es lo que más podríamos entender como productividad al uso en el lenguaje coloquial. Esto simplemente es tener la producción total partido por el total de trabajadores. Si yo produzco 100 y tengo 10 trabajadores, la productividad media es 10. Cada trabajador me habrá hecho 10 bienes. En este caso concreto, vamos a ver cuánto sería. Podríamos directamente coger la productividad total o, si queremos ir un poco más lentos, partir de esta. Voy a hacer las dos porque nos da exactamente igual. Cogeríamos la función de producción total, dividimos por L y esto nos dará K elevado al cuadrado partido por L elevado a un medio. ¿Vale? Acordaros que cuando tenemos L arriba y abajo es el exponente de... En este caso, como el exponente mayor es el de abajo, sería el de abajo menos el de arriba. 1 menos un medio se queda abajo con un medio. O el de arriba menos el de abajo sería un medio menos 1 menos un medio, que pasaría abajo elevado a un medio. Entonces, en el corto plazo, si nos han dicho que el capital es igual a 2, conociendo estas dos piezas de información, podríamos decir que Q partido por L es igual a pues 4 partido de L elevado a un medio. Y esto es la productividad media. Y por último, tenemos el concepto de productividad marginal. ¿Esto qué es? Pues es la derivada de la producción respecto del trabajo. Es decir, ¿cuánto va a aumentar mi producción si meto a un trabajador más? Sería cuánto me va a aportar un trabajador más en mi producción. ¿Vale? Si yo produzco 10 y al contratar a una persona más produzco 12, es porque la productividad marginal es 2. Ese individuo que ha venido nuevo, lo que me ha generado es 2 unidades más de producto. Entonces es la derivada, si queréis, de la función respecto del factor trabajo. En este caso, con esta función de producción, pues derivamos respecto de L, ¿y qué sería? Bajamos el 1 medio abajo, K al cuadrado por L elevado a 1 medio menos 1, sería menos 1 medio, que nos quedaría como 1 medio K al cuadrado partido por L elevado a 1 medio. Y en el corto plazo, si nos han dicho que el capital es igual a 2, lo pongo también por aquí. Si nos han dicho que el capital es 2, si no, no, nos quedaríamos con esto. Tendríamos que esto es, pues de nuevo, 1 medio por 4 partido por L elevado a 1 medio, que es 2 partido por L
elevado en medio. Y esto es la productividad marginal. Entonces, típico ejercicio del tema 6, os damos una función de producción y os pedimos calcular a corto plazo la productividad total, media y la marginal. Ok, entonces ahora vamos a dibujar a nivel teórico varios conceptos. Los conceptos de productividad total, marginal y media. Según la función que tengamos, el gráfico será seguramente un poco más simple de lo que veamos ahora a nivel teórico, ¿vale? Porque la función teórica va a recoger todas las posibilidades, cualquier tipo de rendimiento que podamos encontrar. Entonces vamos a ver las funciones teóricas, aunque ya os digo que en los ejercicios suelen ser un pelín más simple. Entonces empezamos con la productividad total. Aquí tendremos un gráfico, de nuevo en función de L, porque el capital suponemos que es constante, que ya viene dado, y vamos a ver cómo varía la producción de esa empresa. Entonces voy a emplear bolirrojo. Diríamos que es de este tipo. Primero, es una función convexa en la que tenemos rendimientos crecientes a escala. ¿Vale? Acordaros, rendimientos crecientes es que al aumentar L, aumenta Q y aumenta además cada vez más. Y a partir de un punto empezamos a tener rendimientos decrecientes y la función es cóncava. Cóncava significa que aumentar L aumenta Q, pero cada vez menos, ¿vale? Cada vez aumentaría menos, de forma que incluso podríamos llegar a quizás una recta puramente horizontal. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, un caso de una empresa que tenga 10 ordenadores, capital es 10, y que necesite para poder trabajar una persona por ordenador. Bueno, pues una vez que tenga 10 trabajadores, si consigue un trabajador nuevo para tener 11, ¿qué pasará? Que ese nuevo trabajador no tendrá ordenador, no podrá producir nada. ¿Vale? Habrá aumentado L, no habrá aumentado K y habremos entrado en una recta horizontal, por ejemplo. Entonces, varias cosas importantes. Primero, en la función de producción, si no tiene factor trabajo, si L es 0, es 0. ¿Vale? Empezamos siempre en el origen. Esto es una empresa en la que no haya ningún tipo de persona trabajando, no produce nada. Si pensáis en alguna empresa que fuera puramente tecnológica, ¿no? Y que únicamente se dedicara, no sé, a comprar acciones y vender acciones sin ningún tipo de trabajador, bueno, aún así la persona propietaria del capital formaría parte de este factor trabajo, ¿vale? Este capital es de alguien y por tanto al menos hay una persona trabajando en esa empresa. Si no hay nadie, no hay realmente empresa y producimos 0 unidades. Y más importante es que la productividad marginal, cuánto aumenta la producción al aumentar el factor trabajo, es siempre positiva, ¿vale? Es decir, al aumentar L siempre aumenta la producción. Vamos a poner positiva o vamos a admitir el caso de 0, ¿vale? En el caso de que efectivamente llega un momento en el que la producción no puede aumentar. En la teoría sí que tenéis en un comentario en la página, a ver si la encuentro, tenía por ahí. Yo lo tengo en la página 26, pero es posible que tenga menos páginas porque creo que escribí unas cuantas de estos apuntes. Bueno, aún así, en el gráfico que veréis, que tiene esta forma, en un párrafo pone alcanza un máximo ya que con una empresa de tamaño K hay un volumen de output máximo obtenible. Yo eso lo veo incorrecto, ¿vale? Entonces, bueno, eso no lo vamos a tocar mucho, por si acaso algún otro profesor, el que daba estos apuntes, bueno, lo decía por alguna razón en concreto, yo le veo poco sentido. Sobre todo porque si la productividad marginal decreciera, si pudiéramos alcanzar un máximo y esto pudiera caer, significaría que con diferente nivel de L podríamos tener la misma producción y eso implicaría isocuantas que se cruzan. Y ya sabéis que para que todo funcione bien, tanto las curvas de indiferencia como las isocuantas no se pueden cruzar. Así que bueno, al menos para mí, la función de producción va a ser siempre creciente. Otra cosa es que sea convexa o cóncava, pero siempre creciente o como mucho productividad marginal 0. Pero decreciente no lo veo por ningún caso. Entonces, bueno, ese párrafo os lo podéis saltar. Y vamos ahora a ver el concepto, bueno, de dibujarlo, porque ya lo hemos visto, de productividad media y productividad marginal.
Voy a hacer la media en azul y la verde la voy a hacer en verde. ¿Vale? Porque normalmente se dibujan siempre en el mismo gráfico, porque es muy importante ver cómo se relacionan la media con la marginal. Aquí ponemos Q y aquí, como digo, ponemos la media y la marginal. Vale. Empezamos con la media. Entonces la media, a nivel teórico, si recogemos todos los casos, sería algo así. Ay, perdón, esto no es Q. ¿Qué narices Q? Esto es L, perdón. No sé en qué estaba pensando. Al aumentar el factor trabajo, tenemos una primera parte en donde la productividad media aumenta y esta parte va a ser exactamente igual que la parte en la que la función es convexa y tenemos rendimientos crecientes. ¿Por qué ocurre esto? Acordaros que la productividad media es Q partido por L. La única forma de que esta productividad media aumente es que Q aumente el mayor porcentaje que L. ¿De acuerdo? Si Q no aumenta el mayor porcentaje que L, este ratio no puede aumentar. ¿Vale? Por ejemplo, imaginad que L aumenta un 2%, pues Q tendrá que aumentar más de un 2 para que este ratio aumente. Es decir, cuando la productividad media aumente es cuando estamos en rendimientos crecientes, ¿vale? La parte más convexa. Y llega un momento en el que, al revés, la productividad media decae. ¿Esto cuándo es? Cuando tenemos rendimientos decrecientes. Cuando la L aumenta, por ejemplo, un 10% y la Q aumenta, por ejemplo, un 5%, en un porcentaje menor. Ahí estaremos en rendimientos decrecientes y, por tanto, en la parte cóncava de la función de producción. Vamos ahora con la productividad marginal. Que acordaros es la derivada, ¿vale? Es cuánto aumenta la producción al aumentar en una unidad el factor trabajo. Entonces, cuando estamos en la parte creciente de la productividad media, la marginal está siempre por encima. Llega un momento, exactamente igual que antes, en la que la marginal empieza a caer y se cruzará con la media. Y muy importante, el punto en el que se cruzan, marginal y media, es también el punto máximo de la media. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. El punto máximo de la productividad media es también cuando la productividad media se iguala con la productividad marginal. Vamos a ver por qué en términos claros, en términos económicos. Primero aquí, ¿por qué al crecer la media, la marginal tiene que ser siempre mayor que la media? Suponed, por ejemplo, que tengo 10 trabajadores y cada trabajador me hace 2 bienes. En ese caso, la productividad media es 2. ¿Qué ocurre si la productividad marginal es mayor que 2? Está por encima de la media. Voy a ponerlo así. ¿Qué ocurre si la media... Perdón, al revés. ¿Qué ocurre si la marginal es superior a la media? ¿Vale? Como he dicho antes, imaginad el caso de que mis trabajadores hacen de media 2, pero el nuevo trabajador, el que estoy pensando en contratar, me hace 3. Es más productivo. Si estamos en este caso, ¿qué ocurrirá si lo contrato? Que aumentará la productividad media. Si antes me hacen 2 y cojo a uno que es más productivo, la productividad media me aumentará. Por tanto, siempre que la marginal esté por encima de la media aumenta. En el momento en el que se cruzan, ¿qué ocurre? Que el que voy a contratar me produce exactamente lo mismo que los que ya tenía contratados. Por tanto, la media no va a variar. Si no varía, esto es como matemáticas, la derivada sería 0 y tendríamos la derivada de la media sería el máximo. Y al revés, ¿qué ocurrirá si la marginal es inferior, si está por debajo de la media? Si el nuevo trabajador o trabajadora que voy a contratar me produce menos que los que ya tengo contratados, ¿qué ocurrirá? Que me bajará la productividad media.
¿vale? Imaginad que yo estoy produciendo 2 pollos, mi productividad media es 2 y cojo para trabajar a alguien que me produce 0. Automáticamente la media es 2 pollos porque el otro no me produce nada, somos 2 trabajadores, un pollo por trabajador. Si contrato a alguien con una productividad menor que lo que ya tengo, que la media, me bajará seguro la media. Entonces, si la marginal está por encima, la media aumenta. Si la marginal está por debajo, la media disminuye. Si están en el mismo punto, la media no cambia y sería el punto máximo. Entonces, este tipo de relación muy importante porque se suele preguntar bastante en este tipo de ejercicios. Y con eso acabaríamos el tema 6. Y para el tema 7, si os fijáis en la teoría, hay un montón de teoría, un montón de cuestiones, se vuelve a repetir el concepto de rendimientos con los costes, eso lo veremos seguro la semana que viene. Pero vamos a ver hoy, para poder hacer ya ejercicios, el concepto más importante, que es la minimización de los costes. Ya os digo que la maximización del beneficio que aparece al final del tema, eso sí que no lo vamos a ver seguro. Porque además he hablado con Encarna, que será la que es de Micro 2, y eso lo soléis ver todos los años al principio de la Micro 2. Y ya me lo comentó porque ya tampoco suele acabar el tema 7, es lo que me dijo, en Micro 1. Entonces, generalmente en Micro 2 empezaréis a ver lo que no veamos ahora en el tema 7. Librar nos vais a librar de ver la materia. Entonces, como digo, esto sería el tema 7 y vamos a empezar con el concepto de minimización de costes. Esto es muy parecido a lo que veíamos de la maximización del bienestar, de la utilidad de un individuo. ¿Vale? Con un individuo teníamos o queríamos maximizar la utilidad sujeta a una restricción que era nuestra renta. Aquí el concepto va a ser parecido, pero la óptica es diferente. Un consumidor no puede elegir su renta, ¿vale? Yo, por desgracia, no puedo elegir cuánto gano trabajando. Ese factor es un factor que yo no puedo elegir. Pero una empresa sí que puede elegir qué costes quiere tener en su producción, qué costes totales. ¿Vale? Puede decir, voy a gastarme en producir 100 euros o voy a gastar en producir 1000 euros. ¿Qué ocurre? Pues claramente, si te gastas más, seguramente harás más producto y podrás vender más. Eso ya, claro, tendrás que jugar con ello cuando veáis la maximización del beneficio. Igual, un mayor coste implica una mayor producción que implica un mayor beneficio. Suele ser rentable, suele ser eficiente analizar toda la perspectiva. Pero ahora lo que vamos a hacer es minimizar el coste. Es decir, si yo por la razón que sea quiero producir Q, ¿vale? Si yo deseo producir una cantidad Q, me pregunto cuál es el menor coste que me permite producir Q. ¿Vale? Como digo, luego habrá que ver qué Q voy a elegir. Pero bueno, de primeras vamos a suponer que imaginad que sois un trabajador y el jefe os dice, me tenéis que hacer 10 unidades para mañana de este bien. Bueno, pues vamos a ver cuál es la forma en la que las voy a poder hacer con el menor coste posible. También hay muchos productos que se basan en esta cuestión. Ya no tanto cuánto producir, pero por ejemplo cuando, yo qué sé, cuando hacen un ordenador, tienen que ver, por ejemplo, muy bien qué tipo de tarjeta gráfica implementan, qué tipo de procesador implementan para minimizar, digamos, el coste de producir esa unidad que es el ordenador. Luego otra cosa ya es cuántos ordenadores producir en cantidad. Pero una vez que vas a producir un ordenador, te interesa mucho cómo minimizar los costes de esa producción de esa unidad. Entonces, básicamente, tenemos como costes, vamos a emplear de nuevo dos factores. El coste del factor trabajo, que suponemos que es trabajadores normales que cobran un salario que se suele poner como W. ¿Vale? W es el salario.
y tenemos el coste del factor capital, que se suele poner con la letra R, que bueno, suele ser a lo mejor el tipo de interés. El tipo de interés se suele asumir que es el coste del dinero de pedir prestado y de una inversión, por ejemplo, para comprar capital, pero bueno, podéis simplemente pensar que es el coste de comprar una máquina. Coste de comprar capital K y salario de los trabajadores L. Entonces, el coste total, esto es igual que con el presupuesto de una familia, de un individuo. Esto es salario por trabajadores. Si cada uno me cobra 1.000 euros y tengo 10 trabajadores, pues 10.000 euros se van a ir en salarios. Más coste del capital por el total de capital que utiliza mi empresa. Y esta sería la función de costes. Esto es lo que queremos minimizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la producción que queremos obtener, que a su vez, como hemos visto en el tema 6, es una función que depende del trabajo y del capital. ¿Cómo hacemos la optimización? ¿Cómo conseguimos minimizar el coste si nos dicen que la producción tiene que ser igual a un cierto valor? Bueno, esto es con el lagrangiano. Luego veremos gráficamente, que es, como os comenté la semana pasada, un caso exactamente igual que a nivel gráfico que el del consumidor, pero aquí es mucho más útil utilizar el lagrangiano. ¿Cómo sería el lagrangiano? Pues sería L igual a la función que queremos minimizar, W por L más R por K, más una variable que no conocemos todavía, mu, se suele llamar mu, que multiplica a. Esto lo pasaríamos todo a la izquierda, Q sub 0 menos la función de producción. Esto es exactamente que en el tema 3 de matemáticas, la única diferencia es que en matemáticas la restricción la ponéis al revés, ponéis la función menos el término independiente, ¿vale? Entonces cuidado un poquito con eso. No me preguntéis por qué se da así en micro, pero en micro lo damos siempre así al revés. Yo de hecho creo que aquí sí es un poco mejor, pero sí que en matemáticas se da al revés. Por la razón que sea, el manual que utilizamos de guía en matemáticas lo hace al revés. De todas formas, en micro no importa tanto que os acordéis de esto, ¿vale? Es mejor que os acordéis de la fórmula de matemáticas, función menos término independiente, porque el valor de mu lo podremos sacar, como comentaré ahora, con un poco de lógica económica, ¿vale? Ahora lo veremos. Entonces, una vez que tengáis el lagrangiano, ¿qué hacemos? Pues derivamos con respecto a L, respecto a K y respecto a mu, ¿vale? Las tres variables de las que dispone el empresario. Entonces, derivaríamos con respecto a L, derivaríamos respecto a K y respecto a mu. Respecto a L, ¿qué tendríamos? W. Como aquí tenemos un menos, sería menos mu por la derivada de f respecto de L. Que esto es la productividad marginal del trabajo. Y esto lo igualaríamos a 0. Derivada del capital, pues aquí el capital va multiplicado por R, por tanto R menos mu por, aquí tenemos la función, la derivada de la función respecto del capital. Y esto lo igualaríamos también a 0. Y esto, pues al derivar respecto a mu, nos da de nuevo la restricción. Q es igual, bueno, Q menos F de LK será igual a 0. De aquí, pues eso, tenemos la restricción otra vez. Q será igual, moviendo esto a la derecha, a la función de producción. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos, si movemos esto a la derecha, tendríamos que W es igual a mu por f de L. F de L, acordaros, es la derivada de f respecto de L.
y de aquí tendríamos que R es igual a mu por F de K. F de K es la derivada de F respecto de K. Y ahora aquí, si hacemos el cociente, W partido de R es igual a mu F de L partido de mu F de K. Mu con mu se nos van y nos queda que W partido de R es igual a F de L partido de F de K. ¿Y esto qué es? Eso es exactamente igual que el concepto que veíamos para el consumidor. Esto era la RTS de L a K y este no es más que el cociente de precios de los factores productivos. ¿Vale? En el consumidor el cociente de precios era P sub 1, P sub 2, el precio del bien 1 y el precio del bien 2. Aquí es el precio del trabajo y el precio del capital, ¿vale? Pero el concepto es exactamente igual. El cociente de precios será igual a la RTS, que es la fracción de la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital. Entonces, como os decía la semana pasada, podríamos, como hacíamos o como yo permito hacer, porque otros profesores no lo permiten hacer, pero yo sí que lo permito porque creo que es más fácil, partir automáticamente de aquí y no hacer el lagrangiano para obtener el óptimo en la cesta de consumo de un individuo. ¿Qué ocurre? Que aquí el valor de mu, que lo podríamos obtener, mu es igual a W partido de F de L, o lo podemos sacar de aquí, es R partido de F de K, sí que es mucho más valioso que en el término del consumidor y que por tanto ahora es muy útil calcular. Mu, ¿qué es? Es cuánto aumenta el coste al aumentar la producción que deseo. ¿Vale? Mu era o es se le llama análisis de sensibilidad, lo que nos permite es saber, sin volver a hacer todo el programa, qué ocurre si cambio esta variable de aquí. ¿Vale? Generalmente cuando hagáis el programa será minimizar el coste para que yo produzca 10 unidades. ¿Vale? Ahora haremos, bueno, no sé si hay tiempo hoy, igual hago ahora un ejemplo. ¿Cuánto será el coste para que mi producción sea 10 unidades? Y haríamos todo el rollo y calcularíamos la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que me permiten minimizar el coste. Lo que nos permite mu es que ahora podamos responder, por ejemplo, ¿qué ocurre si en vez de 10 quiero producir 11? En vez de volver a hacer todo el problema, en vez de con 10, con 11, simplemente iríamos a mu y podríamos aproximar qué va a ocurrir con el coste al aumentar en una unidad la producción, lo cual es bastante útil. En el consumo se podría sacar igual. En el consumo, si os acordáis, esta variable era cuánto aumenta mi bienestar al aumentar la renta, pero bueno, el problema es que eso va a ser siempre positivo y no importa tanto el valor que tenga, porque como decía también la semana pasada, la utilidad es un concepto ordinal. El valor que obtengamos de su derivada no importa en absoluto, solo importa que sea mayor o menor que 0. Aquí sí, aquí que te aumenta el coste en 10 euros, pues sí que te importa porque tienes que pagar esos 10 euros, ¿no? Es decir, la variable de coste es una variable mucho más real que la utilidad y una variable que por tanto va a afectar mucho más el tipo de decisiones que puedas tomar. Si aumentar la producción de un bien te cuesta 100 euros más, pero sabes que el bien lo puedes vender a 200 euros, pues te va a salir rentable aumentar la producción. Si en cambio el coste te aumenta en 50 euros y el precio es de 25, pues no te va a salir rentable porque te va a costar 50 y como máximo vas a obtener 25, pues mejor no producir más. Pero bueno, eso lo veréis todo en micro 2. Aquí simplemente entender que el concepto de mu, el aumento del coste al aumentar la producción, es mucho más útil. Y ya para acabar voy a poner un ejemplo, ¿vale? Porque con eso tendríamos ya la base. Entonces suponed que la función de producción es la siguiente. A ver, es K al cuadrado por L. Entonces nos dan ejercicio, voy a poner ejercicio extra, porque no está en los que subiré luego de clase. Entonces tenemos esta función de producción. Nos dicen a su vez
que queremos producir 8 unidades. El empresario me ha pedido un proyecto para que le diga cómo puede producir 8 unidades de la manera más barata posible. Y sabemos que los salarios son de 2, por ejemplo, imaginad 2 euros la hora, y que el coste del capital es 4. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el mínimo coste que me permita producir estas 8 unidades y cómo lo voy a conseguir? Entonces haríamos el lagrangiano. Lagrangiano es función de coste. El coste, ya tenemos los precios, es 2 por L más 4 por K. 2L más 4 por K. Más mu, que multiplica a la restricción, que es que queremos producir 8 con la función de producción K cuadrado por L. ¿Vale? Esto es lo que queremos producir. Entonces, para la restricción, acordaros, todo a la izquierda, pondríamos 8 menos K cuadrado por L. Ya tendríamos el lagrangiano. Derivamos respecto a L. 2 más mu, aquí sería por menos, con lo cual mu por menos es menos. Derivamos respecto de L y esto nos queda K al cuadrado. Y esto igual a 0. Derivamos respecto de K. 4 menos mu. Derivamos la función de producción respecto de K y nos queda 2KL igual a 0. Y derivamos respecto de mu y nos da 8 menos K cuadrado L igual a 0. Y aquí, como siempre, tenemos la restricción original. ¿Vale? Realmente no hemos cambiado nada. La ponemos así para que volvamos a tener la restricción al derivar respecto de mu. Vamos con estas dos. Movemos cada uno de estos a la derecha y tendríamos que 2 es igual a mu por K al cuadrado. Aquí tendríamos que 4 es igual a mu por 2KL. Y cogiendo las dos, tenemos que 2 partido por 4, dividimos la parte de la izquierda, es igual a mu por K al cuadrado partido por mu 2KL. Y esto es 2 partido por 4 es igual a mu se va con mu, K cuadrado partido por K sería K, y aquí tendríamos 2L. ¿Esto qué es? No lo hemos hecho porque hemos ido directamente al lagrangiano, pero esto lo podéis comprobar, es simplemente la RTS del trabajo al capital, es decir, derivada marginal del capital, derivada marginal del trabajo partido por derivada marginal del capital, pongo aquí por si acaso, y esto, 2,4 es el cociente de los precios, 2 partido por 4, ¿vale? El cociente de precios de los factores. Con lo cual, como he dicho antes, llegamos a lo mismo. RTS igual a cociente de precios. De aquí, por ejemplo, si simplificamos, vais a llegar a que K es igual a L. ¿Vale? Movéis este 2L aquí a la derecha, tendríamos 4L partido por 4, que es L igual a K. Sabiendo que K y L son iguales, podemos ir aquí y decir que 8 es igual a, por ejemplo, K al cuadrado por K, porque L es igual a K, K al cubo. Y esto implica que K es igual a 2, y como L es igual a K, L es igual a 2. Con esto ya podemos obtener cuánto va a ser nuestro coste. El coste va a ser igual a, empleamos 2 unidades de trabajo, cada una nos cuesta 2. Empleamos 2 unidades de capital, cada una nos cuesta 4. Pues 2 por 2, 4, más 2 por 4, que es 8, esto es 12, si no me equivoco. Por tanto, le podemos decir al jefe, para producir 8, como mínimo nos va a costar 12 euros.
Más importante, bueno, más importante no, pero también importante es cuánto es el valor de mu. Vamos a ello. Cogemos, por ejemplo, la primera ecuación. Mu es igual a 2 partido de k al cuadrado. Como k es 2, k al cuadrado es 4. Y esto, por tanto, es 1/2. También, si queréis, podéis haber optado por utilizar esta de aquí. ¿Vale? Mu igual a 4 partido de 2kl. Hubierais llegado a lo mismo. ¿Qué significa que mu es igual a 1/2? Significa que el aumento del coste al aumentar el producto es igual a 1/2. Es decir, si queréis, vamos a ponerlo así. Lo que aumente el coste va a ser igual a 1/2 por lo que aumente la producción que deseamos, ¿vale? Sería moviendo esto a la derecha y suponiendo que en vez de derivada parcial tenemos derivada total. Que ya sabéis que esto va a ser siempre algo aproximado. Pero bueno, cuando os preguntemos con qué es el resultado, vale, no hace falta que digáis será aproximado a. Pero bueno, matemáticamente será todo esto siempre aproximado. Entonces, por ejemplo, imaginad que ahora el jefe os pregunta, vale, con 8 nos va a costar 12 euros. ¿Cuánto nos va a costar hacer 10 unidades ahora? Pues en vez de volver a hacer todo el ejercicio, en vez de con un 8 aquí, con un 10, que se podría hacer para ver un valor exacto, se puede simplemente aproximar con esto. El aumento del coste, ¿cuál va a ser? Vamos a hacerlo aquí. El aumento del coste será 1/2 por lo que ha aumentado K. Perdón, lo que ha aumentado Q. Q de 8 a 10 ha aumentado 2. Por tanto, el aumento de Q es 2. 1/2 por 2 sería 1. Es decir, si queremos producir 2 unidades más, nos va a costar 1 euro más. Si antes nos costaba 12, el coste ahora será 13. Aproximado. ¿Vale? Entonces, sin tener que hacer todo otra vez, podemos ya responder cuánto va a ser el coste si aumentamos la producción de 8 a 10. Y bueno, esto es importante porque en el mundo real estos cambios son importantes. El que va a tener que pagar el dinero de más seguramente será el jefe o el tesorero o quien sea. Entonces son variables importantes y relevantes en el mundo real. Y bueno, con esto terminamos por hoy. Mañana haremos ejercicios del tema 6. A lo mejor hacemos alguno de este tipo, un poco más complicado a lo mejor. Ya veréis los ejercicios que hay del año pasado. Y ya está. Y seguiremos la semana que viene viendo un poco más el concepto de la función de costes. Pero bueno, no mucho más, ¿eh? Si pilláis esto, no tendréis problema en aprobar la segunda parte. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.